22 de enero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Palabra del Señor. Nos habla el Evangelio de hoy de la vocación de los apóstoles, y esto mismo nos permite reflexionar sobre la vocación consagrada en la vida de la Iglesia. ¿Por qué se mete a un convento o a un monasterio una chica? ¿Por qué siguen entrando en el seminario muchos jóvenes? ¿Qué es lo que hace falta para que una persona pueda consagrarse a Dios? Hay quien piensa que se terminan consagrando a Dios las personas a las que les faltan cualidades para las cosas del mundo. Desgraciadamente hay quien piensa así, ¿no? Bueno, pues como esta chica nunca fue capaz de tener novio y ya se le pasó la edad de contraer matrimonio, pues entró religiosa. No, no es por esto, ni mucho menos, ¿no? O este chico, como no iba bien en los estudios, pues pensó ser sacerdote. Tampoco es así, ni mucho menos, ¿no? No es por falta de cualidades para las cosas del mundo. Tampoco es porque tengan o tengamos especiales cualidades para las cosas de Dios. No, que como tenía una gran dulzura y delicadeza, pues quiso ser religiosa de esta orden que se dedica a la atención de los enfermos. O que como era una persona que se expresaba muy bien, pues pensó que siendo, qué sé yo, monje, podría escribir libros de espiritualidad muy valiosos. No, tampoco es por esto por lo que una persona se consagra a Dios, porque tenga unas cualidades particulares o una sensibilidad especial para las cosas de Dios o del culto religioso. Entonces, ¿por qué? ¿Es simplemente una decisión personal que a uno le gusta? Como se dice que le da por ahí, pues no es tampoco eso. La vocación es una llamada personal. Y eso es lo que nos deja claro el Evangelio de hoy. San Pedro llegó a ser apóstol no porque no valiera para la pesca, que lo hacía muy bien, ni porque valiera especialmente para ser obispo, que no se lo había planteado jamás en su vida, sino porque Jesús pasó a su lado y le dijo: ven y sígueme. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La vocación consagrada es una llamada personal que hace el Señor a una mujer, a un hombre, en el contexto de una amistad. Y el Evangelio hoy nos muestra cómo llamó el Señor a aquellos primeros apóstoles. Y nos da 3 rasgos o 3 aspectos que nos pueden ayudar mucho a entender bien esta vocación. En primer lugar, decía, llamó a los que quiso. ¿Y esto qué quiere decir? Pues significa que el Señor es muy libre. Quiere decir que no escoge a los mejores necesariamente, ni tampoco a los que han hecho más méritos hasta ese momento, sino a los que Él decide, con un criterio que a veces no terminamos de entender. En algunas familias ha sido llamada a ser religiosa o a ser sacerdote, pues no el hijo o la hija que más lo hubiera merecido, quizá, sino o aquella a quien el Señor miró, pues para esto y llamó de una manera especial, llamó a los que Él quiso. Pero también esta frase quiere decir que cuando el Señor llama a alguien es porque antes lo ha querido. Llamó a los que Él quiso quiere decir que ser llamado es ser amado y que en el fondo es un signo de una particular predilección de Dios, de una elección muy singular. Para cada uno de los que hemos seguido este camino, pues es notable, ¿verdad?, cuánto nos quiere Dios y qué bueno ha sido el Señor con nosotros, que amándonos nos llamó. En segundo lugar dice, los llamó para que estuvieran con Él. También esto es muy importante porque la vocación no es un trabajo, no es un oficio o una profesión. No es que el Señor te contrate y te diga, bueno, y ahora tú vas por el mundo y vas trabajando para mi empresa, que es la Iglesia.
No, la vocación es sobre todo una llamada a vivir con Cristo, a ser muy amigo y amigo de una especial intimidad con el Señor. Los llamó para que estuvieran con Él, quiere decir que es sobre todo una consagración personal. Mi vida es Cristo, el amor de mi vida es Cristo, mi consuelo, mi descanso, mi mejor amigo, aquel con quien estoy a diario, aquel que es con quien comparto mis preocupaciones y mis alegrías. Es el Señor, el amor de nuestra vida. Y dice que les llamó también para enviarlos a predicar, dándoles autoridad. Y esto significa que nos ha asociado a su tarea, la de la salvación del mundo. Que uno no se mete sacerdote para sí mismo, que una no entra religiosa por su propia felicidad, sino que nos llamó para implicarnos en la tarea que él ha recibido del Padre, de la redención del mundo. Qué hermoso es el Evangelio de hoy, ¿verdad? Los llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. En las últimas décadas hemos redescubierto en la vida de la Iglesia el papel de los seglares, de los laicos, y cómo los padres de familia, los trabajadores en una empresa o en una fábrica o en un comercio tienen también un papel relevante, fundamental en la vida de la Iglesia. Y eso es precioso. Pero ¿no debería esto hacernos menospreciar o minusvalorar la vocación consagrada? Porque siempre se ha entendido que es una particular elección de Dios. Y porque la Iglesia tampoco podría subsistir sin la vocación consagrada. Gracias a los sacerdotes tenemos la Eucaristía y el perdón de los pecados. Gracias a las personas consagradas, religiosos, monjes, frailes, tenemos una verdadera legión de personas que interceden ante Dios por nosotros. Y hoy le podemos dar gracias a Dios porque sigue llamando. E incluso podríamos pedirle que llame jóvenes de nuestro entorno, de nuestras parroquias, de nuestro movimiento, de nuestras familias. Sería una bendición para esas personas y también para su entorno. Qué honor para una madre, para un padre, poder tener una hija religiosa, un hijo sacerdote, una hija misionera. Qué honor, qué particular gracia de Dios que el Señor se fije en tu casa y en los tuyos para escoger de entre ellos alguno para estar con él y enviarlo a predicar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.